Comienzo a predicar con esto. Mis amados hermanos, lo acabo de leer en algún lugar y no sé si lo voy a poder citar textualmente. Pero alguien dijo que las excusas son la cuna donde el diablo duerme a la gente. Me sacudió cuando lo leí. Las excusas son la cuna donde el diablo duerme a la gente. ¿Siempre habrá una excusa o siempre habrá una razón? Las excusas para no hacer y las razones para hacer lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Así que hay oportunidades para crecer en la iglesia, solo hay que disponer nuestras vidas y nuestros corazones. Entregada la información, vamos a continuar con lo que comenzamos a leer el día jueves en la palabra. Comenzamos a leer y a procurar con la ayuda del Espíritu Santo a entender cómo funcionan sus dones. Diga conmigo, entendiendo los dones del Espíritu Santo. Es necesario entender porque el que no entiende no puede aplicar. Lo que no se entiende no se puede vivir. Lo que no se entiende no se puede disfrutar. Y por eso es necesario tener el entendimiento para poder aplicarlo de buena manera. Lo primero que yo quiero que recordemos esta mañana es la suma importancia de lo que la Biblia revela. La palabra revela el amoroso y eterno plan de Dios. A lo largo de toda la Escritura va a aparecer de diferentes formas, en diferentes tipologías, en diferentes figuras, nuestro Señor Jesucristo. A lo largo de toda la Escritura, en formas, figuras, profecías, va a aparecer nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que lo que la Biblia revela es el eterno y amoroso plan de Dios para salvar y redimir a la humanidad. Toda la Biblia revela esto. A Dios el Creador, su creación, esta creación que decide vivir a su manera, esta creación caída que somos nosotros, y el plan predeterminado de Dios para restaurar lo caído. El Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Diga conmigo, estábamos perdidos, pero hemos sido hallados por la gracia del Hijo del Dios viviente. Entonces, Hechos capítulo 2, versículo 22 al 24. Este es Pedro predicando el mensaje, el evangelio allá en Pentecostés, el día que el Espíritu Santo les empoderó. Pedro dice: pueblo de Israel, escucha, Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien lo saben. Verso 23, ponga mucha atención. Pero Dios sabía lo que iba a suceder, y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. ¿Qué estaba ocurriendo cuando el Señor fue traicionado? Llevándose a cabo su plan. Escuche, todo fue planificado por Dios. Todo. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Y si se me permitiera agregar algo, porque en él no había pecado. Por eso la muerte no pudo retenerlo. Todo, iglesia, estuvo planeado desde el principio. Todo. Y dentro de ese plan, vemos a lo largo de la Escritura, después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de su muerte y de su resurrección, aparecer un organismo en esta historia llamado iglesia, que son las personas que han creído en Jesús como el Hijo de Dios, enviado como ofrenda sacrificial para redimir al pecador arrepentido. Usted lee todo el relato bíblico y llega un momento en el que llega a una parte que nosotros le llamamos el Nuevo Testamento. Aparece Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de la Pascua, el Mesías profetizado por todos los profetas. Aparece Jesús, su ministerio terrenal, todas sus enseñanzas, todos sus milagros, todas sus manifestaciones. Muere en la cruz,
resucita al tercer día, y en Hechos capítulo 12 da el derramamiento del Espíritu Santo y comienza a manifestarse este organismo llamado iglesia, que somos usted y yo, ¿sí? Iglesia, somos usted y yo. Este es el edificio donde Días de Gloria se reúne, pero esta no es la iglesia. Este es el templo, el edificio. La iglesia somos usted y yo. Y este es nuestro tiempo. En esta temporada planeó Dios que nosotros estuviéramos con el privilegio de anunciar las buenas noticias de que Dios está salvando a las personas. ¿De qué las está salvando? De su propio juicio. Dios en breve va a juzgar la maldad del mundo. Dios va a juzgar la maldad del mundo porque uno de sus atributos es que Él es justo. Entonces Dios va a traer su juicio sobre la maldad. ¿Cómo vamos a escapar nosotros de su juicio, de la manifestación de su justa ira? Cuando creemos en Cristo, cuando nosotros creemos en Cristo, nuestros pecados, nuestra maldad van a la cruz. Y a nosotros se nos atribuye su justicia. De tal manera que cuando esa manifestación de su justa ira se dé, nosotros ya no estaremos. Y tenemos este privilegio como iglesia de anunciar el evangelio que salva a las personas. Mis amados hermanos, nosotros somos llamados a hacer buenas obras. Es bueno hacer buenas obras. Es lindo servir al prójimo. Pero escuche, es más importante que le proclamemos el evangelio que salva a las personas. Es más importante que proclamemos el evangelio que salva. Hablaba con alguien, porque vamos a hablar de los dones ahora que terminó el primer servicio. Porque yo les decía que las personas... Platicaba con alguien que, por ejemplo, se acercó a alguien que es médico. Y le decía yo, imagínate, lograste profesionalmente la carrera de medicina, pero imagínate que también operes en el don de sanidad. Un médico que opera en el don de sanidad debe ser una cosa linda, impresionante. Y él me decía, pastor, pero ¿cómo es que funciona eso? Porque la ciencia, la fe y este asunto. Y le decía yo, hay cosas que la ciencia, la medicina, que es un don de Dios, puede hacer. Y hay otras que se pueden lograr por la fe. Y le decía yo, lo importante es que si alguien recibió un milagro de sanidad de manera sobrenatural o por medio de la medicina, le decía yo, lo importante es que le digas que de todas formas un día se va a morir. Y que la Escritura dice que después de la muerte viene el juicio. ¿Está conmigo ahí? Entonces le decía, lo importante no es el milagro. Lo importante es que el milagro ayude a la persona a creer en Cristo. ¿Está conmigo? Porque sano o enfermo se va a morir. Y después de la muerte nos encontramos con el Señor. Los salvos, pues. Ya le expliqué el domingo lo de las resurrecciones. Entonces, iglesia, los dones espirituales tienen varios propósitos. Y vamos a procurar entender algunas cosas. Así que el jueves leímos o comenzamos a leer lo que Dios revela en su palabra acerca de las capacidades especiales que le han sido dadas a los cristianos para llevar a cabo la obra de proclamar el evangelio, produciendo así el avance del reino. Quiero hacer un examen. ¿Cuántos vinieron el jueves? ¿Puedo ver su mano levantada de los que vinieron el jueves? Ok, perfecto. ¿Qué dice 1 Corintios 12:7? Así se oye. Leámoslo todos juntos. 1 Corintios 12:7. A cada uno de nosotros se nos ha dado, ¿qué cosa, iglesia? A ver, lo vamos a hacer ordenadamente. 1, 2 y 3. A cada... Dígale al que tiene la par, necesitas ayuda. No seas orgulloso, dígale, necesitas ayuda. Y dígale, y aquí estoy yo. Humildemente, aquí estoy yo para ayudarte. Escuche, por favor.
más que el anhelo de fluir en un don espiritual, debemos tener el anhelo de ayudarnos mutuamente. Creo con todo mi corazón que mientras más amamos a nuestro prójimo, después de amarnos saludablemente nosotros y a Dios por sobre todas las cosas, cuando amamos saludablemente a nuestro prójimo, cuando tenemos ese anhelo de ayudar a las personas, los dones van a fluir de manera más fuerte. Yo lo creo así. Porque los dones son para ayudarnos mutuamente. Dice Efesios capítulo 4, versos 5 al 8. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Y no es de chiquito, no es de niño. Y un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. ¿Sí? No obstante a esta bendición tan grande, Él nos ha dado a cada uno de nosotros, ¿qué cosa, iglesia? Un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Y dio dones a su pueblo. Y dio dones a su pueblo. Dice el verso 11, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleven a cabo la obra de Dios y edifiquen la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Este proceso, diga conmigo proceso, continuará. Escucha, ¿hasta cuándo se va a acabar esto? Hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Diga conmigo, nunca. Trabajo siempre va a haber, porque tenemos que llegar todos. ¿Hasta dónde? Hasta la plena medida. Entonces, cuando un domingo nosotros estamos predicando el evangelio y alguien se convierte, ya se arruinó todo. Cuando alguien se convierte, hay que ayudar a este. Pero lo digo en son de broma, no me mire así. Hay que ayudar a este recién convertido. Imagínense que ya íbamos llegando todos, ¿verdad?, a 99 y de repente se convierte alguien. Y comenzamos otra vez. Por eso el proceso va a continuar hasta que todos lleguemos a esta madurez. Pero para que lo logremos, dice la Escritura que se nos dieron primero los dones ministeriales, que son los 5 ministerios: apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. ¿Sí? Para los dones ministeriales, hasta que todos lleguemos a través de ese proceso a la madurez. Y para ayudarnos a lograr eso, también se nos dieron los dones espirituales. ¿Sí? Estos dones espirituales se le confían a los que están siendo preparados para que podamos predicar el evangelio de la salvación a los perdidos y a los salvos, ayudarles en la edificación de sus vidas. Entonces, iglesia, acabamos de leer 1 Corintios 12:7, donde dice que los dones espirituales se nos fueron dados para ayudarnos mutuamente. Ahora, esta ayuda no debe ser una ayuda ocasional. Esta ayuda debe ser una ayuda intencional. Pongo un ejemplo. Alguien que tiene problemas económicos lo podemos ayudar de 2 formas. Te regalo o te presto dinero, porque recuerde lo que en Días de Gloria sugerimos a toda nuestra congregación: no prestarse dinero. Por favor, mis hermanos, no nos estemos prestando dinero. Puede pasar algo, a alguien se le pueden trabar las carretas y comienza eso a dañar la unidad de la iglesia. Recuérdelo, por favor, en Días de Gloria recomendamos no hacer negocios entre nosotros. Puede salir algo malo y eso va a dañar la unidad de la iglesia. Pero pongo el ejemplo. Alguien tiene problemas económicos. Yo tengo 2 maneras de ayudarlo. Walter Mejía tiene 2 maneras de ayudar a alguien con problemas económicos. Le da dinero para que salga de su crisis, o me siento, invierto tiempo con él
Me siento con un cafecito a aconsejarlo sabiamente para que tome decisiones sabias que lo ayuden a salir adelante. Pregunto, ¿cuál de las dos formas es la correcta? ¿Verdad? Ayudarlo a que tome decisiones sabias. Yo no sé quién lo dijo y es un dicho ya muy antiguo, pero a una persona se le puede ayudar dándole el pescado o enseñándole a pescar. Que son dos formas de ayudar. Pero si se le enseña a pescar, se le quitará el hambre para siempre. Si se le da el pescado, se le quitará el hambre un día. Entonces, los dones espirituales, iglesia, nos van a ayudar en este proceso de que todos maduremos. De que todos maduremos. No sé si me estoy explicando. El proceso, dice Efesios 4, que es hacia la madurez. Entonces, por ejemplo, la palabra de sabiduría fluirá como un río en aquellos que tienen el deseo de ayudar a los demás a tomar decisiones sabias para que su vida sea transformada. Porque la palabra de sabiduría o el don que Nueva Traducción Viviente llama de dar consejos sabios es un don del Espíritu. Pero este don se va a manifestar fuertemente en aquellas personas que anhelan ver la transformación de los demás. Esta palabra de sabiduría se va a manifestar de una manera fuerte en aquellas personas que anhelan ayudar a la transformación de las vidas, que anhelan ayudar a las personas a alcanzar la madurez, porque para eso nos fueron dados los dones. No sé si me estoy dando a entender este día, ¿sí? Así que piense esto, la vida de alguien puede ser transformada por Dios cuando toma decisiones sabias que son guiadas por el Espíritu Santo a través de la palabra de sabiduría o consejos sabios. Mis hermanos, tenemos delante de nosotros unas bendiciones tan enormes. Piense esto, un consejo sabio. Un consejo sabio puede ayudar a una persona en la transformación de su vida. Ahora, el consejo sabio, dado por alguien que fluye en el don de sabiduría, tiene que ser por la otra persona atesorado, valorado y puesto por obra. Porque si no, no sirvió. Porque si no, se desperdició la perla como echada a los cerdos. Pero piense esto, ¿cuánta gente en su familia podría ser bendecida por un consejo sabio? Pero por un consejo sabio. No por algo que nosotros quisiéramos ver. No por algo que a nosotros nos gustaría ver en las personas. No, por un consejo de Dios. Consejo divino. De aquellos que lo dejan a uno meditando. Dice, sí es cierto. Sí es cierto. Y uno se queda ahí. Dándole vueltas en su espíritu. Aquellas palabras que lo pueden guiar a uno a tomar una decisión sabia. Iglesia. Es tan emocionante, a mí me emociona pensar esto, en la enorme bendición que podemos ser usted y yo para muchas personas. Es que podemos ser de una bendición tan impresionante por lo siguiente. Mire pues, usted y yo, solo por el hecho de ser creación de Dios, la Escritura dice que fuimos creados a su imagen semejanza. Póngame atención. Solo por el hecho de ser creación de Dios, usted y yo tenemos muchísimos talentos naturales. Talentos naturales. Ya, de fábrica, en la configuración inicial, talentos naturales. Algunos a eso le suman que tienen logros profesionales. Otros tienen logros materiales, algunos otros logros familiares, pero a nuestros talentos naturales, todos le podemos sumar algo.
Ahora escuche, a los talentos naturales, a los logros profesionales, materiales que cada uno haya tenido, escúchenme, se le suman los dones espirituales. Diga conmigo, yo soy una máquina. Diga conmigo, yo soy un crack. Es que piensa esto. Voy a preguntarlo. ¿Cuántos tienen talentos naturales? ¿Qué saben que son buenos para hacer? Levánteme su mano sin pena. No se siéntese, oh, voy a pecar de soberbio. No. Logros, talentos naturales. ¿Puedo ver sus manos levantadas? Bájela, ¿ves? ¿Cuántos han aprendido algo en su vida de alguna cosa? ¿Puedo ver sus manos levantadas? ¿Ya vio? Pero escuche, a eso le debemos sumar los dones espirituales. Diga conmigo, yo soy una máquina. Declárelo con fe, yo soy una máquina. Solo que estoy desenchufada. Eso es lo único que a veces nos desenchufamos de la fuente de poder. ¿Cómo me costó corregir esa palabra en mi vocabulario? Porque yo aprendí que se decía enchufle. ¿Cuántos aprendieron así? Somos varios los retardados. Yo aprendí así, pero ya lo corregí. Escúcheme, mis hermanos, talentos naturales, algún tipo de logro profesional, material, familiar y dones espirituales. Escuche, nuestra familia se debería sentir privilegiada de que seamos su familia. No, piénselo. Lo que pasa es que necesitamos restaurar nuestra identidad en Cristo. Pero usted y yo, mis hermanos, y lo digo con toda la humildad del corazón, cuando necesite unas clases de humildad, aquí su servidor lo puede ayudar. Escuche, somos una bendición. Lo voy a volver a decir. Usted y yo somos una bendición. Somos una bendición para los que nos conocen. Usted imagínense, mis hermanos, que nuestra familia tiene a alguien que le puede aconsejar con sabiduría. Que nuestra familia tenga a alguien que opera en el don de sanidad. Que nuestra familia tenga a alguien que profetiza. Que nuestra familia tenga a alguien que fluye en el Espíritu, que sabe discernir las cosas. Somos una máquina, somos una bomba. Lo que pasa es que no hemos estallado en el buen sentido de la palabra, porque es que somos la creación de Dios, somos la obra perfecta creada por Dios, mis hermanos. A mí me emociona pensar eso. A mí me emociona pensarlo. Yo me miro mi vida y digo, yo tengo algunos dones naturales. Hay chistes que me salen bien, digo yo. Sí, hay unos que... A todo eso, el Señor me permitió terminar una carrera universitaria, estoy por terminar un posgrado, digo yo, no soy tan menso. Y a eso algunos dones espirituales, yo solo tengo que aprender a verme como Dios me ve, para ser de más bendición. Primera de Corintios 12, 8 al 11. A uno, el Espíritu le da la capacidad de dar consejos, iglesia. Ayúdeme uno, por favor, gracias, qué calor aquí arriba. De dar, iglesia, consejos sabios. A otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial, palabra de conocimiento. A otro el mismo Espíritu le da gran fe. Y a alguien más, ese único Espíritu le da el don de sanidad. Ayer fuimos a jugar fútbol por la noche con unos familiares, un buen grupo de nuestra familia y algunos amigos. Y llegó una prima de nosotros que está luchando contra el cáncer. Escuche, tuvimos la oportunidad después de la chamusca, volvimos el campo de fútbol, un centro de oración, y comenzamos a orar por ella, pero sentí en mi espíritu, mientras estábamos orando por ella, porque habíamos como unos 20 y algo ahí de la familia, y les dije, hermanos, los que creen de parte del Señor que tienen un don de sanidad, oren por ella. Yo comencé a orar bajito y dejé que oraran
los que creen que tienen el don de sanidad. Se acercaron como 2, 3 personas y le comenzaron a ministrar. Y comenzó a haber un mover bien bonito que yo lo percibí en mi espíritu. Dios primero, que la fe también de mi prima se una a la fe de los que estábamos ahí. Pero le ministraron las personas que fluyen en el don de sanidad, le ministraron de una manera bien bonita. Ahí le cuento el milagro conforme avance el asunto. Escuche. A uno, verso 10, le da el poder para hacer ¿qué cosa, iglesia? Milagros. Y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Imagínese en la familia. Es que fíjate que mira que una predicación en YouTube y aquel sabe discernir de dónde vienen las cosas. Si los mensajes vienen de Dios. Escuche, porque pueden venir mensajes de Dios o de otro espíritu. Cuán necesarios son esos dones en la iglesia, para que cuando yo estoy predicando, el que discierne le diga al de la par, no, eso no. Porque iglesia, yo no soy la Biblia, ni soy el Espíritu Santo, y mis predicaciones tampoco son infalibles. Y en algún momento puede que interprete mal algo, pero no significa que estoy lleno del demonio. Yo tengo mis primeras predicaciones escritas en hojitas, ahí tengo mis primeras, cuando ay, qué montón de herejías. Ojalá la gente que oyó estos mensajes se haya salvado, Padre Celestial, ten misericordia de ellos. Quizá en 20 años esté orando por usted, Padre, aquellos que llegan. Escuche, todavía, a mí me gusta todavía a otros se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otros se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solo Él decide qué don cada uno debe tener. Mis amados hermanos, solo el Espíritu Santo va a decidir qué don nos va a confiar a cada uno. Y con ese don seremos muy efectivos, muy fructíferos en el lugar donde Dios nos ponga. Donde Dios nos ponga. Donde estemos. A donde el Señor nos guíe. Les ponía el ejemplo en el primer servicio. Que por ejemplo alguien tiene el talento natural de la música. Porque es un talento natural. Acordémoslo. ¿Sí? Pero se convirtió a Cristo. Y quiere cantar, tocar. Bueno, en días de gloria hace su proceso de integración a la iglesia que nosotros llamamos discipulado. Y en el módulo 3, descubriendo mi ministerio, hacemos un test de personalidad y ayudamos a las personas más o menos a ubicarse según su personalidad, según sus talentos, en dónde es donde va a ser más fructífero. Porque mis hermanos, yo ya me cansé de contárselos, yo quería ser músico y no tengo el don musical. ¿Qué le hago? Hasta compré una guitarra y anduve ahí haciendo la lucha con la guitarra. No salió nada. Un día me iba a servir la guitarra para quebrársela en la cabeza a alguien, entonces dije, no, mejor dejo la guitarra. Lo mío no es la música. Pero yo quería ser músico. Entonces en la iglesia tenemos ese proceso de integración que procuramos ayudarnos unos a otros a ver dónde somos más efectivos. ¿Sí? Entonces, al ubicarnos ahí, los dones espirituales, por ejemplo, los músicos, la alabanza, termina su proceso de integración a la iglesia, termina su discipulado y hace su prueba, su casting, para ver si canta y si toca, porque qué tal que vengo yo que no toco y quiero estar. Entonces, para ver si canta y si toca. Pero si canta, si toca. Ya más o menos tiene que ser un asunto al nivel de los que están, si no, otra vez. Pero escuche, esta persona, estando ahí, imagínense que fluye en el don de sabiduría. Cuando los ministerios enfrentan tiempos difíciles, porque todos los ministerios enfrentan tiempos difíciles, este que fluye en el don de sabiduría será muy fructífero.
nos ayudará a decidir. Imagínense que el otro fluye en ese discernimiento de espíritus y poder discernir de dónde se están originando las situaciones que están atacando un ministerio. Y este que fluye en el don de dar consejos sabios dice: podemos hacer esto, creo que podemos hacer esto. Y el que fluye en el don de fe dice: yo creo que vamos a salir adelante, vamos a creer por lo que el Señor tiene para nosotros. Escuche. Y todos, unidos como un cuerpo, pueden ser más efectivos en el quehacer. Me estoy dando a entender, iglesia. ¿Sí? Usted se imagina nuestro ministerio más que dirige Saúl y Beverly, ese ministerio con una persona que fluye en el don de fe. Cuando necesitamos recaudar los fondos, ayer estuvieron en el asilo, llevamos una bendición enorme, pero cuando se necesitan reunir los fondos, ese que fluye en el don de fe, que tiene la capacidad de creerle al Señor, inyecta esa fe a todos los demás. El que tiene el don de sabiduría sabe administrar esos fondos y son de bendición. El que fluye en el don de discernimiento dice, porque en todas las entidades siempre hay algunas situaciones en las que se pueden aprovechar. El que discierne dice: no, ahí no, es allá en el otro lugar. Y hay ese discernimiento. Y se hace la voluntad de Dios. Mis hermanos, porque nuestra meta es hacer la voluntad de Dios. No nos perdamos mucho. Ay, pastor, que yo estoy orando, ¿cuál es mi propósito? Mi hermano, tu propósito es hacer la voluntad de Dios. Punto. En donde estás, la voluntad de Dios. No hay más, no hay que tanto que perderse. Usted y yo fuimos creados para su gloria, haciendo su voluntad. Así que el capítulo 12 termina de una manera bien linda. Dice: por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones. ¿Me ayuda con la lectura? Que son de más. ¿Cuál debe ser el propósito? Ayudar más. Ayudar más. Ahora dice el apóstol Pablo: déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas. ¿Todavía hay algo superior, pastor? Sí. Así arranca 1 Corintios 13. Si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Lo que potencia la efectividad de los dones es el amor. El don se vuelve efectivo cuando el que ministra ama. Porque yo puedo orar por la sanidad de un enfermo para chilerearme yo. Ya vieron. Se sanó. Mis manos, yo tengo el don. Pero cuando hay amor, escúchenme, si hablamos del don de sanidad, cuando hay amor, el enfermo es sanado y la gloria es de Dios. Y la gloria es de Dios. Y uno se siente muy bien, muy satisfecho de ser un instrumento. O sea, nada con nosotros. Porque usted y yo nos vamos a morir. Y el Espíritu Santo seguirá equipando a otros con los mismos dones para seguir haciendo la obra del Señor. ¿Está conmigo? Entonces, para que seamos efectivos en la proclamación del Evangelio, debemos amar con sinceridad. Debemos amar con sinceridad. Le voy a contar un chisme, calladito. El jueves pasado vino una familia que vino por primera vez a la iglesia. Los saludamos, les dimos la bienvenida. Hoy volvieron a venir al segundo servicio, al primer servicio. Volvieron a venir. La familia que los invitó me dice: pastor, nuestros invitados volvieron a venir hoy. Digo: qué bueno, qué alegre, qué bendición. Digo yo: ¿cómo los conocieron? Viven en nuestra colonia. Ah, qué bueno. Y
sus hijas son amiguitas de nuestras hijas, pero uno de sus hijos estudia donde estudian mis hijos. Entonces me dice, a mí nada me cuesta pasar a recoger a su hijo y llevarlo al colegio. A mí cuesta nada, ay, a la vueltecita, ve. Cuando le extendimos la invitación a la iglesia, pero comenzamos a hacerlo, dice, desde enero, pero sin ninguna mala intención. Pero como nos fuimos conociendo por el tema del colegio, cuando le extendimos la invitación a la iglesia, estuvieron, me dice, contentos de aceptar la invitación. El jueves vinieron, fueron bendecidos, la iglesia los saludó, los abrazó, los bendijo. Vinieron hoy otra vez, escúcheme. Es ese amor. Es ese amor desinteresado de hacer ese favor, de pasar por el chico para llevarlo al colegio. Entonces, cuando alguien ve esa manifestación de amor, no está pensando, este me quiere llevar a la iglesia, saber qué me quiere sacar. Es ese amor, un pequeño favor, una pequeña muestra de amor. No sé si me estoy dando a entender. Mis amados hermanos, es el amor por las personas, por los demás, lo que potencia los dones del Espíritu Santo. Por eso dice el apóstol Pablo, les voy a enseñar una manera más excelente de vivir. Mis hermanos amados, porque si no amamos, un don espiritual puede convertirnos en personas presuntuosas. Un don espiritual a alguien que no ama o que deja de amar, la puede convertir en una persona presuntuosa. Por eso, si me pones el verso 3, sí, ahí está, el verso 3 dice, escuche, si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, ¿podría qué cosa? Escuche, lo que uno hace cuando no hay amor puede volverlo en una persona jactanciosa. Cuando se hace con amor, se va la jactancia. Por eso es que lo que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente cuando viene es derramar el amor de Dios. Mas ahora, dice el apóstol Pablo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Mientras más amemos a Dios de manera sincera, a nosotros de una manera saludable y amemos a nuestro prójimo, escuchen, los dones espirituales serán más fuertes en nuestra vida. Y nosotros, mis hermanos, que ya tenemos talentos naturales, logros de algún tipo, y ahora llenos del amor de Dios, fluimos en los dones espirituales, vamos a hacer una bomba de amor, de bendición. Mi hermano, tú eres una bendición. A ti te salvó Dios con un propósito. A ti te extendió su gracia y su misericordia con un propósito, que seas de bendición a los que te conocen. Los que te conocen te necesitan, pero te necesitan bien conectado con Dios, para que el amor de Dios sea manifestado de forma genuina ahí, mis hermanos. Y así, usted puede leer el capítulo 13 en casa todo, y arranca el capítulo 14. Donde se vuelve a retomar el tema de los dones espirituales. Pero escuche cómo comienza. 1 Corintios 14. Que el amor sea su meta más alta. Está bien que tengas la meta de graduarte, está bien, pero la meta de amar tiene que ser mayor. Pastor, mi meta es casarme. A meta más. No, está bien. Está bien, perdón, está bien. Le iba a decir que meta más triste, pero no, es una broma. Pero más que casarse, que su meta sea amar. Pastor, mi meta es ser un día pastor. Está bien, es una linda meta, pero que tu meta sea más grande, sea ser un pastor que ama, un esposo, una esposa que ama, un profesional que ama, que su meta más alta sea el amor. Porque el amor, mis hermanos, no hay nada que lo pueda detener. Y la Escritura dice que el amor es lo único que cubre una multitud de faltas. Entonces, que el amor sea su meta más alta. Escuche, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu. Ahora le quiero hacer una pregunta. ¿Usted sí tiene deseos espirituales? Dígame que sí. Engáñeme aunque sea, miénteme. Escuche ese pasaje, que el amor sea su meta más alta,
pero también deberían desear. Yo sé, está bien que usted desee el iPhone Pro Max 2016, no sé cómo es el asunto. Está bien, deséelo, perfecto, no hay problema con eso. Pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu. Ahora escuche cómo comienzan, hay unas instrucciones. Sobre todo, la capacidad de profetizar. Hay que desearla. Hay que desearla. El Espíritu dirá que nos confía a nosotros. Pero la instrucción es así como si nos dieran un chivo, ¿verdad? Como si deseala de profetizar. Como si el Espíritu Santo dijera a través de Pablo: yo les voy a dar a cada uno un don, pero te animo, deséala de profetizar. Ahora, ¿por qué? Dice el verso 2. Pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, en días de gloria, mis hermanos, creemos en el don de hablar en lenguas. Escucha, ¿por qué lo creemos? Porque ahí dice, ¿le hablará? Porque mis hermanos, no sé si lo digo. Porque hay cosas que necesitamos orar en el Espíritu para que ningún principado, potestad, ni nadie entienda. Mis hermanos, porque nuestras oraciones son escuchadas en el mundo espiritual. Y hay cosas que tienen que ser oradas en el Espíritu. Escuche pues lo que dice. Porque el que habla en lenguas, le hablará. Esto es un don maravilloso. Pregunto, ¿cuántos han recibido el don de hablar en lenguas? Levánteme su mano. Mis hermanos, fluyan en ese don. Fluyan en ese don. Fluyan. Ahora, vamos a ir aprendiendo, lástima, espero que el jueves dé tiempo, porque ese don principalmente tiene que ser para la oración privada. Porque dice, dado que la gente no podrá, ¿qué cosa? Entenderle. Hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. En cambio, el que profetiza, escuchen lo que hace el que profetiza: fortalece a otros, los anima y los consuela. ¿Qué hace el que profetiza? ¿Qué hace el que profetiza? Por eso el Espíritu a través de Pablo dice, pero deseen profetizar. Porque el que profetiza, fortalece, anima y consuela. Mis amados hermanos, todos en algún momento necesitaremos fortaleza, ánimo o consuelo. Y eso lo tiene el que fluye en el don de la profecía. Que quiero que quede claro que el don de profetizar no es lo mismo que el oficio del profeta. Son dos cosas bien distintas. Porque el que tiene el oficio del profeta, sí, en algún momento puede hablar de algunas situaciones delicadas de pecado, pero lo hará desde el amor siempre. Pero el que tiene el don de profecía, la profecía va a producir tres cosas: fortaleza, ánimo. No es mi intención lastimar a nadie, que quede claro. El anhelo de mi corazón es edificar y aclarar muchas cosas, mis hermanos. Por eso es que cuando se nos exhorta a discernir, porque de repente alguien profetiza en las iglesias, pueblo mío, así dice el Señor, eres un miserable que no te has arrepentido. Y uno tiene que estar ahí con los tres filtros: fortaleció, animó, consoló. No viene de Dios. Usemos el lenguaje religioso del Evangelio. Viene alguien caído, en pecado. Ok, usted tiene el don de profecía. El Espíritu Santo lo va a usar a usted para bendecir a esa persona a través de su don. Pregunto, ¿qué cree usted que el Espíritu Santo le diría a ese que viene caído, pecador, necesitado? Ayúdeme. ¿Cómo?
¿Lo va a fortalecer? ¿Lo va a animar? ¿Pero qué le diría? Porque me están diciendo lo que dice la Escritura. Que lo ama, que se arrepienta, que lo va a restaurar. Porque la profecía lo va a fortalecer, animar. Pregunto, ¿este que profetiza le dirá al caído que Dios le ama? Por supuesto, ¿por qué lo va a fortalecer? Porque lo va a ayudar. Que le dará perdón, te quiero perdonar. ¿Qué más puede decirle el Espíritu de Dios a través del don de profecía a alguien que viene, pregunto? A alguien que viene confundido, desanimado. ¿Qué podrá decirle? Ayúdeme a predicar. Ah, qué ayuda. Ayúdeme a predicar. ¿Qué lo va a guiar? ¿Que tiene planes? ¿Que alguien murió por él? Lo va a fortalecer, lo va a consolar. Pero hermanos, yo no sé ustedes, yo he estado en un par de cosas que de repente está alguien mal. ¡Oh, ese es el Señor, gusano miserable! Mire, yo tengo porque el tema es que la profecía tiene que pasar por nuestra humanidad. Y a veces el mensaje es bueno, pero nuestra humanidad no. Porque una cosa es lo que el Espíritu Santo quiere decir y otra, cómo nosotros lo decimos. Porque de repente, hermanos, el que tiene el don de profecía vino enojado ese día a la iglesia. Vino con clavos. ¿Sí? Viene incómodo. Y de repente ve al de la par indiferente. Empieza a quemarse. Y de repente profetiza. Pero ya esa palabra pasó por un corazón enojado. Y entonces a veces ese enojo del corazón, aquella palabra que debería traer esperanza, trae juicio. Porque la profecía pasará por nuestra vida, por nuestro corazón. ¿Está conmigo? Porque, por ejemplo, ¿cuántos saben que nos falta mucho en nuestra madurez? Ahora, dígame dos formas de hacernos saber, una correcta y una incorrecta, dos formas de saber. ¿Cómo le diría usted a una persona que le falta mucho? Una de manera bonita y otra fea. Ayúdeme. A alguien que le falta en su camino de madurez. La fea, la fea. Vos estás en lo mismo. Vos estás en lo mismo. No cambias. ¿Estamos bien ahí? Y una bonita, ¿cómo sería? De decirle que le falta en su madurez. ¿Te falta poco? ¿Has mejorado? ¿Sigues buscando? ¿Vas avanzando? ¿Cómo? Nunca se deja de aprender. Solo son formas diferentes de decir la misma cosa. Porque cuando el esposo o la esposa le dice, es que nunca vas a cambiar, o logró. ¡Qué profecía! O cuando el esposo le dice a su esposo o a su esposa, ya no eres el mismo. Ah, la misma cosa con diferente máscara. No sé si me explico, iglesia. El vaso tiene mucho que ver. Pero el que profetiza, que vive enojado, que tiene ciertas cosas en su corazón y de repente se quiere convertir en un instrumento, siempre le da un poquito de sabor a lo que los demás beben. La profecía fortalece, anima y consuela. Por eso se nos exhorta a desear por todo
el bien que produce. Pero dice el verso 4, la persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma. Pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. ¿Qué hace el que profetiza? Fortalece a toda la iglesia. Dice el verso 5, yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas, pero aún más me gustaría que todos pudieran profetizar. Pues la profecía es superior que hablar en lenguas, a menos que alguien interprete lo que se dice para que toda la iglesia se fortalezca. Entonces, el hablar en lenguas no es prohibido, pero es exhortado a que el que habla en lenguas en la iglesia tiene que estar seguro que hay alguien que puede interpretar, no que traduce, que interpreta, para que la iglesia sea fortalecida. ¿Por qué es importante esto? Porque la salud y la fortaleza de la iglesia son clave para la eficacia en la proclamación con poder del evangelio que salva al perdido, y la profecía contribuye a esa fortaleza. Mis amados hermanos, los dones que debemos procurar son los que edifican y fortalecen a más personas. Los que edifican y fortalecen a más personas. Dice el verso 6, amados hermanos, si yo fuera a visitarlos y les hablara en un idioma desconocido, ¿de qué les serviría a ustedes? En cambio, si les llevo una revelación, o un conocimiento especial, o una profecía, o una enseñanza, escuche, eso sí les sería de ayuda. Verso 7, aún los instrumentos inanimados como la flauta y el arpa tienen que emitir ¿cómo? ¿Cómo tiene que sonar la flauta y el arpa? Nítido. Escuche, o nadie reconocerá la melodía. Así el toque de trompeta, si el toque de trompeta no es entendible, ¿cómo sabrán los soldados que se le llama a la batalla? Mis amados hermanos, miren, no me lo vaya a tomar a mal, yo lo quiero hacer con amor. El que tiene el don de profecía, hágalo con claridad. No hay por qué llorar, gritar, todo al mismo tiempo, como más o menos como la chilindrina se pone el asunto muchas veces. Es un mensaje de Dios. Tranquilicémonos. Tranquilicémonos. Dígale de la paz, relax. Si Dios me va a hablar, tranquilízate. Sonidos nítidos, sonidos claros, porque a veces, mis hermanos, entre que lloramos, hablamos en lenguas, se enreda todo, y el Espíritu Santo quiere fortalecer a su iglesia. No, pastor, yo cuando el Espíritu Santo me toma no puedo. Mentira del diablo. Ahí abajo hay un versículo, si lo termina de leer, 1 Corintios 14, dice que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. ¿Se puede tranquilizar uno? No puede tranquilizarse. Sujetar sus emociones. Si yo tengo una palabra de Dios, esto es importantísimo. El sonido tiene que ser claro. Y está bien, llore. Si quiere usted, pero no es necesario eso. Eso no es bíblico. Y no estoy diciendo que esté mal, que no aparece que hay que llorar para profetizar. Uy, qué poquitos amenes. Nos podemos ordenar en la iglesia y buscar un tiempo en el que alguien diga, hermanos, tengo una palabra de profecía. Y le damos el micrófono, tranquilo. Hermanos, percibo en mi espíritu que el Señor dice ta. Y los demás discernimos. Fortaleció, animó, consoló. Gloria a Dios, Dios usó al hermano. Terminó a su lugar, tranquilo. Pero hermanos, miren,
¿Quién va a querer recibir el don de profecía o fluir en ese don si de repente uno está ahí en el culto de adoración, uno medio creciendo, medio avanzando, y de repente el de la apariencia empieza a llorar y empieza a dar de gritos? Y usted dice: Padre Celestial, ¿qué es esto, Dios? Yo sé que nos emociona. Yo no estoy diciendo que eso está mal. Lo que estoy diciendo es que se puede hacer mejor. Ay, qué poquitos amenes. Usted le pregunto, ¿es bueno el don de profecía? ¿Por qué? ¿Fortalece? ¿Consuela? Pero el que profetiza así le dice al otro: vos querés el don. A la próxima. Porque en la forma en la que aquel fluye, genera un poco como de temor. Ay, hermano, y si a eso le agregamos la temblorina y los gritos, peor. Por eso es que muchas personas no quieren recibir el don del Espíritu Santo, porque han visto manifestaciones, escuchen, que no son malas, pero que son de nuestras emociones. Y que no estoy diciendo que nuestras emociones son malas, pero que tenemos que tranquilizarlas. Yo tengo una palabra de Dios. Y ¡fum! Pero como hemos aprendido cosas culturales, ¿sí? ¿Verdad? Como que hay que comenzar hablando en lenguas y después profetizar. Y entonces, ay, Rabá, mamá, Masaya, qué buena la papaya. Y ahí va. No hay eso en la Biblia. O a menos que esté hablando en lenguas, que habría que entenderlo, y que ese mismo que habla en lenguas interpreta. Porque así dice la Escritura. Pero hemos aprendido cosas culturales, de culturas de la iglesia, mis amados hermanos, que nos pueden un poquito desviar del propósito. Porque la profecía solo hace tres cosas. No produce miedo. No produce ñáñaras. Ahora, el tema es que a veces nosotros nos sentimos más espirituales así. Pero ya le voy a tocar ese puntito en estos últimos 4 minutitos que termina. Dice el verso 9, lo mismo ocurre con ustedes. Si hablan a la gente con palabras que no se entienden, ¿cómo podrán saber lo que ustedes dicen? Igual le estarían hablando al viento. Hay muchos idiomas diferentes en el mundo y cada uno tiene su significado. Pero si no entiendo un idioma, soy un extranjero para el que lo habla y el que lo habla es un extranjero para mí. Lo mismo ocurre con ustedes. Ya que están tan deseosos por tener las capacidades especiales que da el Espíritu, procuren las que fortalecen a toda la iglesia. Hermano amado, profetiza. Profetiza, fluyen tus dones. Te necesitamos a los que profetizan. Solo hagámoslo ordenadamente, que se entienda, con el propósito de hacer la voluntad de Dios. Fortalecer, animar, consolar. Pregunto, hermanos, ¿cuántos han recibido una palabra con esas 3 características? Levánteme su mano. ¿Cómo lo ha dejado esa palabra? Bendecido, bendecido, edificado. Escúcheme, con deseos de cambiar. Un día estaba yo por ahí sentado en una silla, hace varios años, y se acercó un hermano. Pastor, quiero orar por su vida. Empieza a orar por mí. Sí, dice el Señor, hay orgullo en tu corazón. Palabra profética, me dijo. Y yo, fue palabra de conocimiento. Porque no era profecía, era palabra de conocimiento. Porque yo sé que hay orgullo en mi corazón, yo lo sé. Palabra de conocimiento. Entonces, no podemos perdernos en esas cositas. Ahora, si se para aquí un día y me dice, pastor, así dice el Señor, hay orgullo en su corazón, ahí ya no está el amor. Ahí ya no hay amor. Porque ahí el anhelo es otro asunto. Pero esta persona se acercó a mi silla donde yo estaba sentado en silencio y despacito me percibo en mi corazón de parte del Señor, decirle que hay orgullo. Hermano,
¿Y quién conociendo su corazón se va a poner rebelde delante del Señor? ¿Para qué pelear? ¿Para qué luchar con eso? No, pero no era profecía, era una palabra de conocimiento, porque la palabra de conocimiento revela la condición presente o algo de nuestro pasado. La profecía va para adelante. ¿Sí? Entonces, termino. Lo importante, mis hermanos, en el momento de fluir en los dones espirituales, es recordar que lo más importante es la edificación de los demás. Escúchame, Dios te va a usar. En la medida que nosotros crezcamos en amor y en un anhelo sincero por ayudar a los demás, los dones espirituales serán más fuertes y más constantes en nuestra vida. Pero no podemos olvidar que los dones son para bendición de los demás, no para engrandecimiento mío. No debemos ceder. Ahora sí termino. No debemos ceder ante la tentación de aparentar ser más espirituales de lo que en verdad somos, exagerando nuestras emociones. Hermanos, escúchenme. No hay por qué cambiar el tono de voz. ¡Ay, santo! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Usted conoce a algunos que cuando oran cambian el tono de voz? Póngale atención. Hay gente que cuando ora le cambia el tono a la voz. ¿Por qué? No es necesario hacer eso. No es necesario. Y todos en algún momento podemos tener esa tentación de aparentar ser más espirituales. Y la forma más utilizada es llorando. Si llora. Si llora es espiritual. ¿No se ha dado cuenta que nadie profetiza contento? No, todos profetizamos llorando, porque es que llorando, si llora, Dios está con él, si llora. De hecho, si lloran en el funeral, sí le importaba. Si no llora, no. Pero llorar es como la señal, como la evidencia de que Dios está con la persona. Hay que llorar, hay que temblar, hay que sacudirse. Mis amados hermanos, escúchenme. Si el Espíritu Santo quiere entregarle un mensaje a alguien, lo hará, mis hermanos, sin necesidad de asustarlo, de atormentarlo. No sé si yo estoy... Alguien puede discernir si lo que yo estoy diciendo es de Dios o... Está conmigo. Está conmigo verdaderamente. Por eso decía yo que de repente se iban a ir algunas vacas sagradas, porque hemos aprendido cosas. Y uno dice, y alguien está pensando, no, yo voy a seguir temblando, pastor, tiemble. Ahora, pero después de temblar, profetice. No las dos cosas a la vez. Dígale al de la par, relax. El sonido tiene que ser nítido. Claro. Porque el propósito es fortalecer, animar. Ay, hermano, escuche, y se nos han confiado estos dones. Si se imagina en su familia, póngase de pie. Vénganse, amigos de la alabanza, que ya no lo soporto parados allá atrás, echándome presión. Escúcheme. Usted en su familia, con la capacidad de fortalecer, animar y consolar. Y quiero decirle algo, ya para terminar. Ya como 3 veces termina y no termina la cosa. Hay mensajes que atormentan. Escúcheme, hermano, cuando usted tenga algo que decirle que no le gusta a alguien, pídale al Espíritu Santo que le dé templanza y dígale, mira, hermano, hay que resolver esto y esto y esto. Porque a veces llegamos así, dice el Señor. Hable lo que usted quiere hablar. Pero no utilicemos así, dice el Señor, para decir cosas que nosotros quisiéramos decir. Porque después manipulamos el asunto. Y ahí sí hay problemas. Porque a veces tenemos cosas en nuestros corazones que quisiéramos decir y en algún momento hasta podemos utilizar
esa situación de así dice el Señor, y hay que tener mucho cuidado con eso. Mis hermanos, cuando nosotros decimos así dice el Señor, lo estamos poniendo a la par de lo que la Escritura dice, y eso es muy delicado. Yo le aconsejo, dígale, mire hermano, yo percibo en mi espíritu, yo siento en mi corazón esto, a lo mejor estoy equivocado, pero se lo quiero decir, y que el otro discierna. A lo mejor no era cierto, a lo mejor era una buena intención del corazón de mi hermano. No pasa nada con eso. Gracias a Dios que tiene buenas intenciones. Peor fuera que tuviera malas. ¿Para qué nos vamos a hacer bolas? Pero lo que viene de Dios fortalece, anima y consuela. El don de profecía, el oficio del profeta es otra cosa, pero el don de profecía produce esto. Ahí donde usted está, mis amados hermanos, díganle al Señor: Señor, usa mi vida.